¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas palabras se quedan en tu mente, agitan recuerdos y reavivan viejos deseos, incluso cuando la persona intenta resistirse? El deseo inconsciente no responde a la lógica. Es silencioso, sutil, pero poderoso. Y ciertas frases funcionan como disparadores secretos. Acceden a partes de la mente que la persona oculta incluso de sí misma. Son como códigos que despiertan emociones, tocan heridas, reavivan curiosidades y siembran la duda que nunca se va. Estas frases no son obvias. No preguntan, no ruegan, no dicen «vuelve a mí», insinúan. Crean un espacio para que el otro imagine, sienta, reaccione. Y ahí es donde radica el poder, cuando no lo das todo, sino que dejas huecos que la mente de los demás necesita llenar. El inconsciente odia la vacuidad, trata de descifrar, de comprender, de completar. Y en este intento nace el apego. El otro empieza a pensar en ti sin querer, a proyectarte en los recuerdos, a preguntarse ¿por qué esto me conmovió tanto? Pero cuidado, usar estas frases sin conciencia es como jugar con fuego. No están destinados a manipular, sino a posicionarse con inteligencia emocional y dominio de su propia presencia. Úsalo con elegancia, con intención y sobre todo con responsabilidad. Porque aquellos que dominan el deseo inconsciente del otro tienen el poder en sus manos, pero también tienen la responsabilidad de saber cuándo retroceder. 1. No dije todo lo que sentía, pero mi silencio habló por mí. Esta frase no grita, susurra, y precisamente por eso penetra profundamente, porque los que escuchan sienten el impacto de lo que no se dijo. Esta es la magia del silencio bien aprovechada. Deja espacio para la imaginación del otro. Y la mente humana, cuando se enfrenta a un silencio cargado de emociones, comienza a llenar los vacíos con interpretaciones, recuerdos y suposiciones. Esto crea un círculo vicioso de pensamiento y apego. Lo que hace que esta frase sea poderosa es la dualidad. Por un lado, revela vulnerabilidad, tenías sentimientos profundos. Por otro lado, muestra autocontrol. No te has expuesto por completo. Esta mezcla invita a la reflexión, demuestra que lo sentiste, sí, pero no lo suplicaste. Te encantaba, pero te respetabas a ti mismo. Querías, pero no mendigabas. Y esto, para el inconsciente del otro, es irresistible, porque activa la sensación de pérdida silenciosa. El silencio aquí se convierte en el protagonista, gana una voz. Y esta inversión es desconcertante. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a creer que solo lo que se dice tiene valor. Pero cuando alguien dice que el silencio ha hablado, rompe el patrón. La mente de la otra persona comienza a preguntarse, me pregunto qué sintieron, por qué no habló, qué me perdí al no haber escuchado este silencio antes. Y así es como nace el arrepentimiento. La frase activa el arrepentimiento no de una manera agresiva, sino reflexivamente. La persona comienza a revisar mentalmente conversaciones, mensajes, reuniones, y se da cuenta de que tal vez ha ignorado las señales, ha despreciado los gestos, ha descuidado las emociones. Y ahora, con esta frase, todo sale a la luz. Lo que una vez pareció resuelto se convierte en un problema no resuelto, y esto es veneno para la paz emocional. Además, rescata la dignidad, porque demuestra que, a pesar del dolor, te has mantenido firme. Tuviste la oportunidad de explotar, llorar, cargar, pero eligió el silencio. Y este tipo de posturas no pasan desapercibidas. El inconsciente se da cuenta de que eres alguien que siente profundamente, pero que no se vende por migajas. Esto impone respeto, y el respeto es un prerequisito del verdadero deseo. Otro detalle, esta frase es un espejo. Le devuelve al otro el reflejo de lo que no quería ver. Y cuando alguien se enfrenta a un reflejo emocional, nace la culpa.
La persona comienza a cuestionarse. Tuve demasiado frío, he perdido a alguien que realmente me sentía, y cuanto más lo piensas, más vuelves a su mente. Incluso si ella no quiere, te vuelves recurrente. Esta recurrencia es lo que llamamos presencia fantasma. Puede estar físicamente ausente, pero su ausencia se convierte en una presencia mental constante. La frase desencadena este proceso. Y lo más interesante, sin prometer retorno, sin pedir atención. No pide a gritos una respuesta, simplemente expone una verdad emocional con la que el otro tendrá que lidiar, solo. Este es un movimiento estratégico de aquellos que entendieron el valor del misterio. No estás tratando de manipular, solo estás siendo honesto con madurez emocional. Y eso desarma, porque el otro no esperaba que pudieras sentir tanto y, al mismo tiempo, mantener tus fuerzas. Es raro. Y todo lo que es raro, atrae, molesta, se queda en la mente. En tiempos en los que todo el mundo quiere explicar demasiado, justificarse, pedir atención, el silencio se convierte en un lujo. Y esta frase, dicha en el momento adecuado, con firmeza y mirada directa, es un potente detonante. No exige nada, pero lo transmite todo: sentimiento, orgullo, misterio, fuerza. Y quien escucha, difícilmente lo olvidarás. 2. ¿Tú también sientes eso? ¿O soy solo yo quien nota esta energía entre nosotros? Esta frase es una trampa psicológica sutil y una de las más eficientes. Lanza una pregunta al aire, pero no una pregunta cualquiera. Es aquel que activa directamente el campo emocional e inconsciente de la otra persona. Al decir esto, no estás declarando amor, necesidad o dependencia. Se trata simplemente de arrojar una duda inquietante. ¿Estoy sintiendo algo real o estoy negando una conexión que existe? Y este pensamiento comienza a erosionarse poco a poco. El genio está en la estructura. No se afirma, se cuestiona. Y al hacerlo, obliga al otro a entrar en su propio campo sensorial y emocional. Porque no estás preguntando, ¿te gusto?, sino más bien, tú también sientes esa energía. Y la energía es algo difícil de explicar. Esto saca al otro de la razón y lo lleva directamente al campo de la intuición. Y cuando la lógica calla, el deseo habla más fuerte. Siembras una semilla de duda. Porque si la persona lo niega, automáticamente entra en conflicto. ¿Y si me estoy mintiendo a mí mismo? ¿Y si esta energía es real y la estoy ignorando? Y ese conflicto interno crea un vínculo emocional contigo, incluso si no hay palabras después de eso. Es una conexión que se instala en el plano invisible, donde se esconden los sentimientos más peligrosos. Esta frase también activa el ego del otro, porque al preguntarle si él también siente, lo posicionas como parte de algo especial, exclusivo. Insinúas que hay un apego inusual, algo que no se siente con cualquiera. Esto activa el deseo de ser único, y al ego le encanta sentirse especial. ¿El resultado? La mente de la otra persona comienza a buscar pruebas de que esta conexión es verdadera, incluso si se han resistido a ella hasta entonces. Otro punto fuerte es que esta pregunta pone al otro en una encrucijada. O admite que lo siente y se acerca, o lo niega y vive con la duda de haber perdido algo raro. Ninguna de las dos opciones es neutral. Ambos activan las emociones. Ambos te ponen en el centro de los pensamientos. Y cuanto más intenta alejarse de él, más crece el efecto. Es lo que Jung llamaría el inconsciente que trabaja por sí mismo. Además, esta frase no tiene la culpa. No hay ningún cargo. Es ligero en su forma, pero denso en su intención. Suena casi como una ensoñación, una duda interna verbalizada. Y esto crea proximidad. Demuestra que eres lo suficientemente vulnerable como para abrir un pensamiento interno, pero lo suficientemente fuerte como para no esperar una respuesta directa. Esto es desconcertante. ¿Y qué desconcierta? Marca.
También te posiciona como alguien sensible y consciente, alguien que percibe lo no dicho, lo invisible. Y esto es raro y profundamente seductor, porque hoy, en un mundo ruidoso y superficial, encontrar a alguien que sienta la energía y tenga el coraje de hablar de ello es casi mágico. Así es como se sale de lo común. Ya no eres alguien agradable, te conviertes en un enigma. Cuanto más piense la persona en esta pregunta, más espacio emocional ocuparás. Recordará momentos sencillos, una mirada, una caricia, un silencio, y empezará a repasar escenas tratando de averiguar si tenías razón. Y en esa indagación emocional te conviertes en una presencia constante, incluso muy lejos, incluso en silencio. Esta frase, dicha con naturalidad y con una mirada firme, es uno de los disparadores emocionales más sutiles y a la vez más efectivos que existen, porque activa el misterio, el deseo, la intuición y la duda, todo al mismo tiempo. Úselo con cuidado, porque quien escucha esta frase difícilmente te vuelve a mirar de la misma manera. 3. No todo el mundo te mira como yo, veo lo que escondes. Esta frase no es solo una declaración, es un espejo desconcertante, porque cuando alguien escucha esto, no puede evitar el impacto directo en el ego y el inconsciente. Estás diciendo, con todas las letras, que ves al otro más allá de las máscaras, más allá de las apariencias, más allá de lo visible. Está diciendo que percibe lo que otros ignoran. Y esto es a la vez intimidante y profundamente seductor. Cuando dices que ves lo que la otra persona está escondiendo, le quitas el control emocional. La mente comienza a buscar. Me pregunto qué vio él en mí, qué estoy revelando sin darme cuenta. Esta duda siembra una molestia, pero una molestia adictiva, porque nadie quiere ser leído en su totalidad, pero al mismo tiempo todos quieren ser entendidos sin tener que dar explicaciones. Y te posicionas como esta rara figura. Además, aumentas el valor de tu presencia, porque al decir que ves lo que otros no ven, te alejas de lo ordinario. Te conviertes en esa mirada específica y única que atraviesa la superficie. Y esto activa una de las necesidades humanas más profundas, el deseo de ser visto de verdad. En un mundo donde todo el mundo juzga, te presentas como el que entiende, y eso es irresistible. La frase también provoca una exposición emocional involuntaria, porque la persona puede estar acostumbrada a controlar lo que muestra, una sonrisa calculada, una postura firme, un discurso frío, pero cuando alguien dice que se da cuenta de lo que hay detrás, toda esa defensa tiembla. El inconsciente entra en alerta. Comienzas a cuestionarte si realmente has percibido los miedos, las debilidades, los deseos ocultos. Y esta idea no se me va de la cabeza. Este tipo de afirmación crea un vínculo profundo, incluso sin intimidad explícita. Porque ver lo que el otro esconde es tocar donde nadie toca. Y quien toca en este lugar impresiona. Aunque la persona intente negarlo, algo en su interior reconoce. Esta persona me vio, y lo más peligroso, lo vio sin permiso. Esto crea un vínculo emocional tranquilo pero denso, el tipo de conexión que no se deshace con el tiempo. Otro punto fuerte, esta frase no es romántica ni suave, es firme, casi fría, pero profundamente emotiva. Es precisamente este contraste el que desarma. La persona no espera escuchar esto tan directamente, y el cerebro, cuando se sorprende, lo registra. Esta frase se convierte en un recuerdo, y la memoria cargada de sentimientos se convierte en apego. También te posicionas como alguien atento, sensible a los detalles. Esto activa la percepción del valor psicológico. La persona empieza a verte como alguien más inteligente emocionalmente, más raro. Esto eleva tu valor inconsciente. Dejas de ser una opción común y te conviertes en alguien que provoca introspección, inquietud y deseo. Esto, dentro de la psicología de la atracción, es brutalmente efectivo.
Además, esta frase es peligrosa porque no pide una respuesta, simplemente lanza la verdad al aire, y verdades como esta resuenan. La mente del otro repasará conversaciones, recuerdos, miradas. Él tratará de entender lo que viste, cuándo lo viste, cómo lo percibiste, y esa búsqueda interior te mantiene vivo dentro de ella. Te conviertes en un referente emocional. En resumen, no todo el mundo te mira como yo. Veo lo que escondes. No es solo una frase, es una entrada directa al inconsciente del otro. Y aquellos que saben cómo acceder a este territorio llevan una especie de poder silencioso, el poder de ser inolvidables. 4. Si desaparezco hoy, ¿lo echaré de menos o fingiré que no lo sentiste? Esta frase es una cuchilla sutil que corta profundamente. No acusa, no ruega, no cobra, pero plantea una duda que pesa mucho. Es como si pusieras a la otra persona frente a un espejo emocional y le preguntaras, ¿realmente me valoras o solo me estás usando para llenar un vacío temporal? Y esta pregunta, aunque nunca se responda en voz alta, crea un ruido interno que es imposible de ignorar. El impacto comienza con la palabra desaparecer. Activa el miedo a la pérdida, y el cerebro humano, ante la idea de perder algo que le brinda consuelo, entra en un estado de alerta. La persona comienza a proyectar ausencia. ¿Cómo sería si esta persona realmente desapareciera? ¿Qué pasaría si ya no pudiera hablarle, escuchar su voz, sentir su presencia? Esto es suficiente para instalar el primer nivel de fijación, pero el golpe más profundo llega en la segunda parte, o vas a fingir que no lo sentiste. Aquí no se habla solo de ausencia. Está insinuando que el otro puede optar por ignorar el dolor de la pérdida, y eso activa la culpa. Porque si, de hecho, esta persona siente algo por ti, se sentirá expuesta. Recordará los momentos en que era fría, indiferente, cuando ocultaba lo que sentía. Todo esto vuelve como una película. Esta frase también funciona como una prueba silenciosa de importancia. Te posicionas con valor, con presencia, con impacto. Está diciendo, entre líneas, tengo peso en tu vida, y si no lo ves ahora, lo notarás cuando ya no esté allí. Y cuando alguien se da cuenta de que puede estar a punto de perder algo valioso, el miedo al arrepentimiento comienza a dominar. También es una forma de marcar territorio sin agresividad. No estás pidiendo que te noten, te estás retirando con clase, pero estás dejando una pregunta que carcome. ¿Fui importante para ella o simplemente uno más? Y esta duda, en términos psicológicos, es una de las más efectivas para provocar un recuerdo continuo. Esta frase rompe el juego de la indiferencia. Si la persona fingía que no sentía nada, lo desacreditas con gracia. Si ella realmente no lo siente, te retiras con dignidad. De cualquier manera, sales victorioso, porque aquellos que tienen el coraje de desaparecer por sí mismos demuestran fuerza, y la fuerza es muy atractiva, especialmente cuando va acompañada de sensibilidad. También demuestras que estás atento, que percibe el comportamiento del otro, que no es ingenuo, y esta conciencia nos molesta, porque la mayoría de la gente espera que permanezcas disponible, predecible, esperando alguna migaja de atención. Cuando rompes esa expectativa, provocas un cortocircuito emocional. Muere la previsibilidad y nace el deseo. El deseo inconsciente se alimenta de lo que no está garantizado. Y esta frase va justo ahí. Quita tu valor de las manos del otro y te lo devuelve a ti. Dices, en otras palabras, puedo salir de tu vida hoy, y si te conmueve es porque tenía valor. Si no, es porque nunca mereciste mi presencia. Esto te posiciona como alguien que no está atrapado por la necesidad, sino por elección. Y eso es pura potencia. En resumen, esta frase no se trata de la necesidad, se trata de impacto.
Te posiciona como alguien que puede irse sin drama, pero que deja una huella profunda cuando te vas. ¿Y quién escucha algo así? No lo olvides. Porque es entonces cuando el otro empieza a sentir lo que ya has aprendido a dominar, el vacío de quien no supo valorar mientras hubo tiempo. 5. No trates de entender lo que sientes por mí, solo siente y ver a dónde te lleva. Esta frase es una invitación a la entrega emocional. Desarma la mente racional y obliga al otro a salirse de control. Y ahí es exactamente cuando el deseo inconsciente comienza a actuar. Al decir esto, estás tocando un punto débil, el hecho de que no todo lo que sientes puede o debe ser comprendido. Y cuando invitas a alguien a sentir, sin juzgar, sin filtrar, rompes las barreras de la lógica y das espacio para que florezca el instinto. La mayoría de las personas siempre están tratando de racionalizar los sentimientos. Quieren entender por qué se sienten atraídos, por qué no pueden alejarse, por qué esta conexión es tan fuerte, y cuanto más intentan entender, más se pierden. Esta frase impide este proceso racional. Activa el inconsciente directamente. No pienses, solo siente. Y eso es casi como una hipnosis emocional. La persona baja la guardia. Le das al otro la posibilidad de experimentar la emoción sin tener que justificarla. Y eso es liberador, pero también es peligroso. Porque cuando los sentimientos se experimentan sin lógica, el vínculo creado es más fuerte, más visceral. Te conviertes en una experiencia, no solo en una persona. Y las experiencias intensas son mucho más difíciles de olvidar. Esta frase te convierte en un portal emocional. También activa la curiosidad. Mira a dónde te lleva. Esta parte es brillante, porque insinúas que hay un camino, un destino emocional por descubrir, y los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Cuando se dice que algo puede llevar a algún lugar desconocido, despierta el deseo de explorar. La persona comienza a proyectar, ¿a dónde podría llevarme esto? Y ya ocupas un espacio en tu imaginación. Además, le quitas el control al otro de una manera elegante. Al pedirle que simplemente sienta, lo invitas a salir de la comodidad, de la seguridad. Y a pesar de que al principio le cuesta, esta frase sigue resonando, porque es audaz, es provocativo, es atractivo. La persona comienza a cuestionarse, ¿y si realmente solo siento? ¿Y si me doy el gusto de hacerlo? ¿Qué podría pasar? Y ¿qué pasaría si? Es el comienzo del apego. Esta frase también revela confianza en uno mismo. No estás tratando de convencer ni de mendigar reciprocidad. Estás bien con lo que es. Sabes que lo que hay entre ustedes es lo suficientemente fuerte como para sentirlo sin explicación. Y eso te pone en una posición de poder silencioso. No se pide, se provoca. Y provocar emociones es la forma más efectiva de permanecer en la mente del otro. Otro detalle, al decir esto, te alejas de lo ordinario. Mientras el mundo entero trata de etiquetar los sentimientos, definir las relaciones, las rutas y las intenciones, tú tiras todo esto por la borda y propones algo mucho más primario, el sentimiento. Y los que proponen esto son vistos como alguien raro, fuera de la curva, intenso. Te hace destacar emocionalmente y crea una especie de fascinación que no se rompe con la distancia ni con el tiempo. Esta frase también da libertad al otro, pero una libertad cargada de invitación. Dices sentir, como si dijeras, te doy permiso para desear, para perderte a ti mismo, para experimentar algo que tal vez nunca hayas vivido. Y eso es tentador, porque todo ser humano, en el fondo, quiere liberarse de los grilletes de la razón y vivir algo más grande. Y te posicionas como algo más grande. En resumen, cuando dices, no trates de entender lo que sientes por mí, solo siente y ver a dónde te lleva. No solo estás hablando, estás abriendo una puerta emocional, uno que no tiene mapa, pero tiene magnetismo.
y quien se atreve a cruzar rara vez vuelve igual, porque no estás pidiendo amor, estás ofreciendo intensidad, y la intensidad, cuando se usa bien, es lo que hace que el otro te desee con su alma. 6. Si fuera solo atracción, ya habría pasado. Pero continúa, ¿verdad? Esta frase es un movimiento quirúrgico sobre el inconsciente. Toca algo que la mayoría trata de ignorar: la persistencia inexplicable de un sentimiento que ya debería haber desaparecido. No se acusa, no se cobra, no se mendiga, solo hace una observación aparentemente casual, pero que, en el fondo, es un espejo emocional. Porque si aún así que no fue solo físico. Y el otro lo sabe, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Esta frase desencadena un conflicto interno. El otro comienza a preguntarse: ¿por qué sigo pensando en esta persona? Y en ese momento plantas la semilla de la duda. La mente comienza a buscar respuestas, a revivir conversaciones, a recordar la mirada, a transmitir el olor, la presencia, el tacto. Cada recuerdo se convierte en una discusión emocional. Y así es como el deseo se enciende de nuevo, incluso después del silencio. También desmantelas cualquier intento de racionalización, porque por lo general, la primera excusa que da la persona para justificar la conexión es: fue solo atracción. Pero esta sentencia lo refuta con firmeza y sencillez. Dices: si hubiera sido solo eso, ya habría muerto. Y la mente no puede refutar una verdad tan obvia. El malestar empieza a crecer, y la nostalgia también. El otro, incluso sin quererlo, comenzará a observar sus propios comportamientos, los momentos en los que pensó en ti de la nada, los sueños, las comparaciones con otras personas. Te darás cuenta de que hay una constancia emocional que no tiene sentido lógico. Y todo lo que no tiene lógica pero insiste en permanecer, se convierte en una obsesión. Te conviertes en una presencia recurrente en su mente. Esta frase también muestra dominio emocional. No estás diciendo: todavía me gustas. Está cambiando las reglas del juego. Está preguntando con ligereza si el otro todavía siente. Y al hacerlo, te pones en una posición de seguridad, de alguien que ya ha entendido el juego emocional y ahora observa desde lejos. Esto activa el malestar en el otro, porque muestra que aquellos que están más tranquilos, eres tú. El mayor impacto está en el tono de duda. No dices, provocas, y provoca con clase. Cuando dices, pero sigue adelante, ¿verdad? No esperas una respuesta verbal. Es hablarle directamente al inconsciente, y el inconsciente responde con recuerdos, emociones, anhelos. La frase resuena días después, en silencio, cuando la persona está sola, conduciendo, escuchando música o mirando al techo. Además, esta frase activa el orgullo herido de aquellos que tratan de parecer desapegados. Desmantela el teatro de la indiferencia, porque si aún continúa, entonces hay algo más profundo, y admitirlo es incómodo, pero al mismo tiempo liberador. Te conviertes en una especie de interrupción emocional que impide que el otro siga adelante sin antes volver a revisar lo que sucedió entre ustedes. Esta frase también es un recordatorio de que ciertas conexiones no obedecen a la lógica del tiempo. Y esto toca profundamente, porque mucha gente trata de reemplazar, ignorar, enterrar sentimientos, pero fracasan. Y escuchar a alguien verbalizar esta persistencia, incluso indirectamente, es como encender una vela en un lugar oscuro. Todo vuelve a la superficie, incluido el deseo. En resumen, si fuera solo atracción, ya habría pasado. Pero continúa, ¿verdad? Es más que una frase. Es una provocación elegante, un guiño al inconsciente, una reafirmación silenciosa de que has dejado una huella. No obliga a nada, solo revela una verdad que el otro no tuvo el coraje de admitir, y cada vez que intenta negar, se acordará de ti y deseará aún más. 7. Hay cosas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Tú eres uno de ellos.
Esta frase es como una cicatriz emocional, discreta, silenciosa, pero imposible de ignorar. Lleva consigo una carga de profundidad que desarma cualquier defensa. Cuando dices esto, estás arrojando luz sobre algo que la otra persona, en el fondo, también sabe. Hay sentimientos, momentos y conexiones que, a pesar del paso de los días, siguen vivas. Y estar colocado en este lugar, el de algo que ni siquiera el tiempo ha borrado, activa inmediatamente el ego y el inconsciente. El tiempo, por naturaleza, es visto como sanador. La gente cree que con el tiempo todo pasa, el dolor, el deseo, la añoranza. Pero cuando dices que ni siquiera el tiempo ha sido capaz de borrarte, estás diciendo que este vínculo ha trascendido incluso al más poderoso de los agentes naturales. Esto no solo eleva el valor de lo que sucedió entre ustedes, sino que también reactiva emociones que estaban dormidas. Y el cerebro, cuando oye esto, no puede permanecer neutral. Esta frase enciende recuerdos, incluso aquellos que la persona trató de olvidar. Se replanteará las sonrisas, las miradas, las conversaciones íntimas, los silencios pesados. Porque cuando se dice con la entonación correcta, esta frase tiene el poder de desencadenar una película mental. Y esta película trae consigo el deseo, la nostalgia e, inevitablemente, la pregunta: ¿y si todavía hay tiempo? Esta duda, una vez establecida, crea un vínculo invisible. Otro punto fuerte es la sensación de importancia que transmite esta frase. Cuando escuchan que son una excepción al tiempo, el otro se siente especial. Y los seres humanos tienen una profunda necesidad de sentirse únicos en la vida de alguien. Cuando ofreces esto, tocas directamente el corazón de la vanidad emocional. Te conviertes en la persona que vio algo en el otro que nadie más vio. Y a quien se ve con tanta intensidad, quiere volver. Esta frase también causa malestar estratégico. Si ha pasado el tiempo y sigues sintiendo algo, puede que la otra persona también lo sienta, pero lo esté negando. Esta contradicción interna crea tensión emocional. Y cuanto más trata la persona de racionalizar, más se queda la frase en la mente, porque no se presenta como una acusación, sino como un hallazgo, una verdad simple, pero que vibra a un nivel profundo de significado. Además, muestras vulnerabilidad sin perder fuerzas. Admites que algo ha quedado dentro de ti, pero no estás mendigando. Él está afirmando, está diciendo: incluso con todo lo que he experimentado, incluso con el tiempo actuando, te quedaste en mí. Esto es diferente de la necesidad. Es presencia. Eres tú el que te posicionas con autenticidad emocional. Y eso es magnético. Esta frase también arroja luz sobre el valor de quienes están escuchando. Sugiere que la conexión era tan intensa, tan única, que ninguna nueva experiencia podía ocupar el mismo espacio. Y esto es inquietante, porque la persona empezará a preguntarse: ¿yo también siento esto y lo ignoré? Y a partir de entonces te vuelves imposible de olvidar. En psicología sabemos que aquello a lo que nos resistimos tiende a persistir. Y esta frase activa precisamente este tipo de resistencia emocional. No grita, flota, y el silencio que viene después es más poderoso que 1000 justificaciones. La persona puede incluso tratar de seguir con su vida normalmente, pero en momentos aleatorios recordará: soy lo que ni siquiera el tiempo ha borrado. Y eso no desaparece. En resumen, hay cosas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Tú eres uno de ellos. Es una flecha emocional lanzada con precisión. Ella no pide volver, no pregunta si el otro siente lo mismo. Solo muestra su lugar, firme, profundo. Y cuando alguien escucha eso, empieza a verte como un recuerdo vivo. Y los recuerdos vívidos tienen el extraño poder de repeler con el deseo. 8. Nunca forcé nada, pero mira cómo siempre vuelves. Esta frase
Es un espejo al que el otro no esperaba enfrentarse. No es una acusación, es un hallazgo desconcertante. Y precisamente porque no viene cargado de drama o acusación, golpea más fuerte. Porque cuando dices esto te colocas como alguien que ha tenido postura, autocontrol y dignidad todo el tiempo, pero que aún así sigue siendo una presencia constante en la mente del otro. Y más, que el otro, incluso tratando de evitarlo, vuelva. Esto revela más sobre él que sobre ti. La primera parte, nunca forcé nada. Es un golpe elegante. Demuestra que no lo perseguiste, no mendigaste, no arrestaste. Te mantuviste firme, dejaste libre al otro. Y cuando una persona se da cuenta de que nunca exigiste su presencia, pero aún así vuelve, esto activa un conflicto interno, porque rompe la narrativa del control. Ella entiende que ella no estaba a cargo y que hay algo más fuerte allí. La segunda parte, pero mira cómo siempre vuelves. Planta la semilla de la duda. ¿Por qué siempre vuelvo? Esta pregunta activa el inconsciente. El otro comienza a darse cuenta de que hay una fuerza magnética que lo atrae hacia ti, algo que va más allá de lo lógico. Y cuanto más trata de entender, más se pierde a sí mismo, porque los verdaderos sentimientos no tienen una explicación racional, simplemente insisten en permanecer. Esta frase también revela el poder silencioso. Muestra que, mientras la otra persona se alejaba, tú seguiste en paz. Y esto desequilibra. Porque la mayoría espera que, al distanciarse, el otro ruegue, llore, reaccione. Cuando no haces nada, pero sigues siendo recordado, deseado y buscado, te conviertes en un misterio. Y los misterios provocan obsesión. También activas el orgullo herido de la otra persona. Porque la frase hecha en la cara, suavemente, que siempre ha vuelto. Y volver tiene peso. Volver atrás significa admitir que algo no se ha superado. Volver es revelar que lo que parecía resuelto, en realidad, sigue palpitando. Esta frase obliga al otro a enfrentarse a sus propios sentimientos no resueltos. Y eso crea incomodidad, el tipo de incomodidad que se convierte en apego. Otro punto importante es que esta frase te pone en control emocional. Demuestra que sabes lo que está pasando, que no eres ingenuo. Quien percibe el patrón, los retornos, los ciclos. Esto impone respeto, porque los que observan con lucidez dominan el juego. Y el otro empieza a ver que, detrás de su silencio, hay conciencia. Y la conciencia, en el mundo emocional, es un arma poderosa. Esta frase también rompe con la lógica de la manipulación. No estás diciendo vuelve, simplemente estás recordando con elegancia que el otro siempre vuelve, por su propia voluntad. Y esto le hace sentir que necesita volver de nuevo, porque el deseo es más fuerte que la razón. Y esta conciencia fortalece aún más el vínculo inconsciente. En psicología, la repetición de la conducta es un signo de vínculo emocional no resuelto. Y cuando señalas esta repetición de una manera sutil, el otro entiende que hay algo ahí que necesita ser mirado con más profundidad. No es casual, no es solo necesidad, es conexión. Y la verdadera conexión no te encuentras dos veces en tu vida. En resumen, nunca forcé nada, pero mira cómo siempre vuelves. Es más que una frase, es una elegante exposición del poder que tienes. El poder de la presencia, del silencio, de la constancia. No pide explicaciones, pero obliga al otro a enfrentarse a la verdad, que por mucho que haya intentado escapar, fuiste tú quien quedó grabado en el alma. 9. Intentas convencerte a ti mismo de que no sientes, pero su mirada te delata. Esta frase es un cuchillo que se queda en silencio. No acusa, no suplica, no exige nada. Solo señala una verdad que el otro ya sabe, pero trata de enterrar. Al decir esto, tocas directamente el punto más vulnerable de alguien, lo que revelan los ojos cuando la boca miente. Y eso desarma, porque la mirada es el único canal del cuerpo que no miente fácilmente. Habla lo que la razón trata de ocultar.
pones al otro en jaque emocional, porque en el fondo sabe que está tratando de racionalizar un sentimiento que ha estado vivo durante mucho tiempo. Este intento de negar, de controlar, de mantenerse distante, todo esto se desmorona cuando los ojos revelan lo que la mente quería ocultar. Y cuando verbalizas esto, demuestras que ves más allá de las palabras, que lee al otro como un libro abierto. Esta frase activa la vergüenza y el deseo al mismo tiempo. Vergüenza por haber sido desenmascarado. Anhelo a alguien que pueda ver lo que nadie más ve, porque ser leído en el silencio de los ojos es algo raro, y todo lo que es raro es lo que se desea. Te conviertes en una figura que no solo observa, sino que entiende, y los que entienden profundamente conquistan sin esfuerzo. Además, creas tensión emocional. El otro comienza a preguntarse, ¿era yo tan obvio? Se dio cuenta de lo que traté de ocultar y eso desencadena una guerra interna, porque la soberbia quiere negarlo, pero la conciencia sabe que es verdad. Y esta lucha entre la negación y la aceptación es lo que te mantiene vivo en el pensamiento del otro, un campo de batalla invisible que te pone en el centro. La fuerza de esta frase radica en su sutileza. No es agresivo, pero tampoco es ligero. Es quirúrgico, va directo al grano, la mirada. Y eso es genial, porque cuando te enfocas en los ojos, le quitas al otro la posibilidad de discutir. No hay forma de refutar una mirada. Es involuntario. Y todo lo que es involuntario es verdad. Y todo lo que es verdad se pega al alma. Esta frase también te devuelve el control, porque no estás pidiendo nada, no te estás explicando, estás mirando y hablando con firmeza. Esto te pone en una posición alta, de alguien que tiene dominio emocional. Mientras el otro lucha tratando de esconderse, tú solo miras y señala la verdad con calma. Esto impone respeto, esto despierta fascinación. También es una forma de decir, te conozco más de lo que crees. Y esto puede ser profundamente molesto para el otro, porque significa que las mascarillas ya no te funcionan, que ya has cruzado las barreras, que tienes acceso al verdadero yo detrás de las defensas. Y este tipo de conexión es aterradora, pero también adictiva, porque es raro, y los seres humanos se aferran a lo que es raro. Otro punto poderoso es que esta frase instala dudas. Incluso si el otro trata de negarlo con palabras, se encontrará mirándose a sí mismo, repasando momentos, recordando miradas que dio sin querer. Y cada vez que eso suceda, pensará en ti. Recordarás la frase, te darás cuenta de que estás expuesto y querrás recuperar el control, pero es demasiado tarde, ya has ocupado el espacio. En resumen, intentas convencerte a ti mismo de que no sientes, pero tu mirada te delata. Es una frase que no se olvida, porque habla con el cuerpo, no con la lógica. Señala lo que ya es visible, pero que pocos se atreven a nombrar. Y cuando lo dices con firmeza y en el presente, no solo se marca, se arresta, y el otro comienza a desear no solo a ti, sino la paz que solo tú has tomado. Hay gente que queremos, y los hay que el alma elige. Esta frase no se refiere a la pasión, sino al destino emocional. Cuando dices esto, estás separando lo superficial de lo profundo, lo fugaz de lo permanente. Desear a alguien es común, sucede todo el tiempo, pero ser elegido por el alma de alguien es algo raro. Y cuando te posicionas de esta manera, lo dejas claro. No soy solo deseo, soy una marca, soy una elección silenciosa que resuena en mi interior. La frase pone al otro frente a una decisión que tal vez nunca se haya admitido a sí mismo. Te deseé, o fue mi alma la que reconoció algo en ti. Esta duda, una vez plantada, no desaparece, porque se mete con capas que van más allá de la razón, más allá de la lógica. Toca la intuición, el instinto, lo invisible, y todo lo que es invisible se vuelve imposible de ignorar.
Esta elección de palabras es también espiritual en el mejor sentido. Habla de algo que va más allá del cuerpo y entra en la esencia. Esto cambia el peso de la conexión. Ya no se trata de atracción o curiosidad. Es algo que nació en la mirada, pero que ha echado raíces en el corazón. No estás diciendo que la otra persona tenga que volver, estás diciendo que es posible que nunca haya podido irse realmente. El alma, cuando quiere, no grita. Ella susurra, y ese susurro está presente en los detalles, en el escalofrío inesperado, en el pensamiento aleatorio, en ese anhelo que aparece de la nada. Al decir esta frase, activas todos estos desencadenantes. Hace que el otro se dé cuenta de que hay algo mucho más grande de lo que los dos intentaron negar. Y esto crea un vínculo invisible, pero irrefutable. También muestras madurez emocional. No estás diciendo, soy mejor que los demás. Está diciendo, yo soy diferente. Y la diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en la profundidad del sentimiento. Esto se mete con la autoimagen del otro. Porque si fue elegido por tu alma, entonces tiene un valor que va más allá de lo físico, y este tipo de apreciación es un golpe seguro para el inconsciente. Esta frase también rompe el patrón de la modernidad líquida, donde todo es rápido, desechable, superficial. Usted propone una idea rara, que hay algo más profundo, más sólido, más significativo. Y aquellos que viven rodeados de relaciones vacías sienten esta frase como un respiro, un recordatorio de que todavía hay conexiones que no se pueden explicar, solo sentir. Además, esta frase es liberadora, no lo requiere, ella lo reconoce. No estás diciendo, quédate conmigo, es decir, fuiste elegido para algo que no controlo, y esto le quita peso a la necesidad. El otro no se siente presionado, se siente visto, y esa sensación de ser visto en profundidad crea deseo, curiosidad y asombro. Esta admiración, a su vez, te posiciona en un lugar único. No eres solo un recuerdo, te conviertes en una referencia emocional. El otro comienza a comparar cada nueva conexión con lo que representaste. Y cada vez que algo nuevo parece superficial, vuelves a tu mente. Porque el alma no olvida lo que ya ha reconocido como hogar. Y esta frase activa esta memoria ancestral. En resumen, hay personas que queremos y los hay que el alma elige. Es más que una frase. Es una verdad que resuena en el silencio. Habla de lo más íntimo, de lo más profundo, de lo más inexplicable. Y cuando se dice con firmeza y serenidad, deja huella, porque el deseo pasa. Pero cuando es el alma la que elige, el tiempo, la distancia y el silencio no tienen poder. Estas frases no son comunes, no estaban destinados a ser arrojados al viento. Son instrumentos quirúrgicos diseñados para acceder al inconsciente, despertar emociones ocultas y desencadenar recuerdos que aún viven, aunque estén enterrados. Al usarlos, no solo te estás comunicando, sino que estás entrando en el territorio de la mente de otras personas con estrategia, elegancia e impacto. Por lo tanto, úsalo conscientemente, porque los que dominan palabras como esta tienen en sus manos el poder de permanecer sin insistir, de provocar sin tocar, de encender el deseo solo con la sugestión. La verdadera fuerza no está en perseguir, está en saber posicionarte de tal manera que el otro sienta tu ausencia como si fueras una presencia. Eso es todo. Es lo que te hace inolvidable. Si este contenido te despertó, suscríbete al canal, compártelo con aquellos que necesitan escuchar estas verdades y comenta a continuación. ¿Cuál de estas frases activó algo en ti? Exploremos juntos el poder oculto de las palabras, con sabiduría, estrategia e intensidad.